Bienvenidos al curso de Introducción al Psicoanálisis, clase 17. Hoy vamos a hablar de la lectura como producción. Nos planteamos la lectura como modo de producción según las variantes teórico-filosóficas que venimos planteando. El concepto de ruptura, el concepto de trabajo, el concepto de sobredeterminación, la diferencia entre tiempo real y entre tiempo histórico. Para ir ahora a leer la interpretación de los sueños con todos estos instrumentos. Vamos a hablar de diferentes tipos de lectura. Vamos a comenzar por una lectura que podríamos llamar la lectura ingenua. La lectura ingenua, que precisamente es la menos ingenua de las lecturas, puesto que se lee sin instrumentos de lectura, con lo cual el que lee ingenuamente está siendo un mediador de los modelos ideológicos impuestos por los sistemas imperantes, por los estados. Llamamos ingenuo al modo de lectura imperante, al considerado normal, al modo de lectura impuesto por los modelos ideológicos de los estados. Por ejemplo, pensar que las cosas pasadas determinan las cosas presentes es un modo ingenuo de leer la realidad. La lectura como producción plantea una subversión a este modelo de lectura, en el sentido que viene a decirnos que el inconsciente no es el inconsciente de Platón, no es el inconsciente de Schopenhauer, sino que el inconsciente planteado por el psicoanálisis, el inconsciente freudiano, es otro inconsciente que nace, que se funda como concepto en el año 1900 en la obra La interpretación de los sueños. Es decir, ni siquiera es el inconsciente freudiano de antes de la interpretación de los sueños, sino que es un saber no sabido que habita en el sujeto, que no es una parte extraña de la conciencia, un ser extraño que está ahí al lado de la conciencia, porque pensarlo así sería seguir pensando a la conciencia como el centro del aparato psíquico. Mientras que el inconsciente freudiano, tal y como lo define en la interpretación de los sueños Sigmund Freud, es un inconsciente que sobredetermina el aparato psíquico, es el centro del aparato psíquico y no solo eso, sino que produce a la conciencia. Entonces, con este concepto se produce una ruptura y una subversión del modo normal o el modo ingenuo de leer la realidad y los fenómenos psíquicos. Utilizar también el concepto de ruptura que nos habla de un desvío en la forma normal de leer los acontecimientos. Por ejemplo, no es que en la semilla esté el árbol, como decía Hegel, sino que es desde el árbol que podemos reconstruir la existencia de la semilla. Si a una persona que me dice que acaba de cumplir 41 años le digo que cerca estás de los 50 y me dice, no, estoy cerca de los 40, yo le digo, no, cerca de los 40 no, porque los 40 no los vas a cumplir más, estás más cerca de los 50. Bueno, ahí estoy midiendo el tiempo según el tiempo del reloj, donde considero que el pasado, lo que ya pasó, no se puede transformar. Sería una lectura siguiendo los modelos ideológicos imperantes, siguiendo el tiempo aristotélico. Sin embargo, ya hemos visto en la clase anterior, en la clase sobre tiempo, cómo para el psicoanálisis el tiempo es un tiempo diferente. El tiempo del inconsciente no sigue el tiempo cronológico marcado por el tiempo del reloj, sino que sabemos que para el inconsciente puede ser que acontezca lo que no aconteció. Es decir, puede ser que una persona
de 45 años llore como un niño de 5 años. Podemos encontrar a personas adultas sufriendo por no poder dejar de ser niños y podemos encontrar a un niño sufriendo por querer ser un adulto. Es decir, es otro tiempo, el tiempo psíquico, el tiempo del inconsciente. De hecho, Freud llega a decir que el inconsciente no tiene tiempo, en este sentido de que no sigue el tiempo de atrás para adelante, el tiempo marcado por el reloj. Es decir, para el psicoanálisis se puede realizar una alteración del tiempo. Se puede hacer acontecer lo que no aconteció o eliminar lo acontecido, ¿no? Por ejemplo, sería muy fácil construir para un paciente que no tuvo padre, un padre en su psicoanálisis. Eso sería posible. Se puede modificar lo que pasó. La práctica clínica psicoanalítica nos pone en contradicción con el tiempo de nuestra vida, con el tiempo de nuestra conciencia. Hace suponer en nosotros un contratiempo. Es decir, tengo 43 años y me comporto como cuando tenía 5 y soy el novio de mi mamá que tiene 30. ¿Vieron? Ese es el tiempo del inconsciente. El inconsciente no tiene tiempo, quiere decir que no está regido por la lógica formal. El tiempo aristotélico queda desbaratado porque en el inconsciente no existen las contradicciones. Un niño puede hacer de grande, un grande puede ser un niño, la boca puede ser el órgano genital, la vagina puede ser una nube, la madre puede ser la madre, pero también puede aparecer como amante, como entera o como mutilada, cerca del padre o cerca de cualquier otro objeto. No hay lógica formal, no hay acuerdo entre lo que me pasó y lo que digo que me pasó. No hay acuerdo entre lo que digo de mi vida y lo que verdaderamente fue mi vida, porque no va a haber armonía entre el sueño contado y el sueño soñado. Si no hay tiempo y no hay contradicción, es muy fácil entender la teoría del significante, porque las palabras en el inconsciente no tienen contenido de por sí como palabras aisladas, sino que va a depender de la concatenación significante que se haga de las palabras, de cómo se unan unas palabras con otras, unas frases con otras. Ahí es donde van a adquirir su contenido. Es decir, solamente en la asociación libre y la concatenación de las palabras van a adquirir un sentido. Los modos de lectura van a proporcionarnos un modo de leer, una teoría para la lectura. Sin métodos de lectura se lee ingenuamente. Ingenuamente, que quiere decir la forma menos ingenua de leer, porque cuando uno lee sin métodos de lectura, está leyendo desde los sistemas ideológicos imperantes, por un lado, y por otro, desde la sobredeterminación inconsciente. No solo cuando leemos libros, sino también cuando leemos las noticias, cuando leemos nuestras relaciones, nuestros afectos, cuando leemos nuestra propia vida. Es el grado de sometimiento mayor de los hombres de nuestras sociedades contemporáneas, pensar y leer ingenuamente. Porque ingenuo quiere decir normal y normal quiere decir
siguiendo los modelos ideológicos imperantes de los estados, de la familia, de la escuela, de la universidad, de la religión, del amor. Todo modelo de lectura que no sea ideológico, que no sea ingenuo, que utilice unos modos de lectura, va a producir alguna transformación en el sistema en el que se está leyendo. ¿Y por qué los estados querrían enseñarnos a pensar y a leer de una manera ingenua, utilizando esos modelos ideológicos? No es la toma del poder la que consolida el poder, sino que es la dirección de los modelos ideológicos la que consolida el poder. La sociedad capitalista no solamente se arroga el derecho de definir la manera de producción de mercancías, sino también el modo de descansar, el modo de relacionarse con los otros, el modo de amar, el modo de tener hijos, el modo de relacionarse con las producciones sociales. Modelo ideológico del Estado es pensar que la sociedad actual no se va a transformar. Es una sociedad natural que va a seguir siendo siempre así, cuando realmente ya sabemos que la sociedad capitalista actual fue producto de ciertas transformaciones de las sociedades anteriores que dieron lugar al sistema capitalista de producción de mercancías y de organización social. Sabemos que fue la producción matemática del vacío de las operaciones formales que posibilitó que 2000 años después la física pudiese formular la fórmula de la velocidad y que después se pudiera producir la máquina de herramienta que dio lugar a la producción en serie y a la constitución o a la producción de la sociedad capitalista. El modelo ideológico del Estado sería pensar que la mujer, frente a cualquier hecho de relevancia social, tiene celos o tiene la menstruación, ¿no? Sería una manera de evitar que la mujer pueda participar con plena conciencia de ello en la producción social, en los procesos de transformación sociales y en la transformación de los modelos ideológicos que la someten. La lectura epistemológica es una lectura fundada por una ideología. No es una lectura productiva porque no se produce nada. Es una lectura reconstructiva. Teoría del conocimiento o cómo se produjo el conocimiento teórico de un determinado campo científico. Trabaja sobre la materia de los textos escritos para determinar cómo se produjo esa ciencia, cuál fue su materia prima, cuál fue sus instrumentos de trabajo y cuál fue el producto teórico de ese trabajo teórico de esa ciencia. Hacemos lectura epistemológica cuando decimos el psicoanálisis nació en el año 1900 y podemos hablar de la prehistoria del psicoanálisis refiriéndonos a los textos escritos y producidos por Sigmund Freud antes de la interpretación de los sueños. Freud define el concepto de inconsciente en el año 1900 en la interpretación de los sueños como ese inconsciente que no juzga, que no calcula, que no tiene tiempo, no tiene contradicciones y que solo le interesa transformar. Después, en el año 1905, va a escribir los 3 ensayos para una teoría sexual, dando contenido a ese inconsciente de 1900. En 1920 escribirá La sexualidad femenina, el complejo de Edipo y el final del complejo de Edipo.
y nos dirá en el inconsciente lo que transcurre es el complejo de Edipo y las vicisitudes frente a la renuncia de los deseos sexuales incestuosos o hostiles que acontecen en ese proceso edípico. Porque todo el mundo desea lo mismo. Lo que nos diferencia es el modo de renunciar a esos deseos. Por ejemplo, mata a su padre aquel que va en la realidad y mata a su padre, y aquel que va los domingos por la mañana a cazar ciervos. La diferencia está en que el que mata a su padre lo llevan a la cárcel, mientras que el que mata ciervos los domingos a la mañana, por ahí le dan un premio por matar un ciervo grande. En estas clases de epistemología hemos hecho una lectura epistemológica de producción de la ciencia psicoanalítica. En las próximas clases, después de que estudiemos la escritura base material de las ciencias, estudiaremos la interpretación de los sueños de Sigmund Freud y ahí vamos a realizar una lectura productiva. Por ejemplo, decir que para que haya dos es necesario que haya cuatro, porque si son solo dos es uno relacionándose con su mamá o con su propia imagen en el espejo. Para que haya dos es necesario primero que aparezca la interdicción del incesto, la intervención del tercero que separa al niño de la madre y también el cuarto, que es la muerte. Lectura científica va a ser ir marcando una tesis y buscando en el texto todo aquello que me confirma la tesis, dejando de lado todo aquello otro que me desvía de la tesis. Nuestra propuesta es abandonar el modelo ideológico de lectura, porque es un modelo ideológico impuesto por los estados y no hay estado que permita la libertad sexual, la libertad de creación, la libertad de palabra. Y si queremos adentrarnos en el campo del psicoanálisis, que es un campo que produce una verdadera subversión, como mínimo, en el modo de pensar de nuestra realidad, es necesario abandonar los modelos ideológicos de lectura y comenzar a realizar una lectura productiva. Lectura científica, entonces, va a ser seguir la tesis propuesta y dejar a un lado todo aquello que nos desvía de la tesis. Por ejemplo, en la interpretación de los sueños, Sigmund Freud comienza el estudio o la exposición de sus hallazgos con la tesis "El sueño tiene un sentido". Y a medida que va avanzando en el trabajo de exposición realizado en la interpretación de los sueños hasta llegar al último capítulo, donde va a terminar diciendo: el sueño es como una realización disfrazada de deseos sexuales infantiles y reprimidos después de ser interpretado. Que sea como una realización de deseos nos permite diferenciar entre lo que es la realidad real y la realidad psíquica, porque el deseo es como realizado en la realidad real, pero realizado en la realidad psíquica. Y el deseo es disfrazado en forma de sueño manifiesto. En el recorrido del texto voy buscando todo aquello que me comprueba que el sueño tiene sentido y que éste es como la realización disfrazada de un deseo sexual infantil y reprimido.
La lectura estructural o lingüística es otro tipo de lectura que nos permite leer la producción poética. Por ejemplo, el poeta que mira a través de la ventana, él está en su habitación y está triste y llora. Y dice, al mirar a través de la ventana, el cielo llora sobre la ciudad. Es decir, aprovechando la posibilidad metafórica, utiliza un sema común entre la lluvia, las gotas de la lluvia y las lágrimas, las gotas de las lágrimas, y produce la metáfora el cielo llora sobre la ciudad. Ahora ya diciendo eso no es el poeta el que está triste, está solo y llora, sino que es toda la ciudad la que está triste y llora. Ya no es un hecho individual aislado, sino que es un hecho de toda la ciudad. Y además hace una cosa muy interesante y es que humaniza el cielo. El cielo ahora llora como un humano y cosifica la tristeza. No es el poeta el que está triste, sino que está triste la ciudad. Pero esto no es psicoanálisis, esto es una lectura lingüística o estructural. Para que fuese psicoanálisis tendríamos que preguntar al poeta, lo tendríamos que dejar hablar, tendríamos que pedirle que asocie libremente acerca de su tristeza y trabajar con los conceptos de inconsciente, transferencia, represión, resistencia, etc. También el positivismo tiene su propio hecho, no es que no lo tenga. La cuestión es que nosotros nos tenemos que permitir leer desde otro lugar, leer con otros instrumentos de lectura para poder subvertir la lectura positivista de la realidad. El pensamiento se genera sobre ilusiones. Es decir, usted me mira y inmediatamente yo extraigo una conclusión, le atribuyo a usted un pensamiento sobre mí. No es que yo le pregunte a usted qué está pensando cuando me mira y escuche su respuesta, no, sino que yo le atribuyo a usted un pensamiento y me relaciono con usted en función de la atribución de ese pensamiento que yo he hecho de usted. Es decir, no me relaciono con usted, me relaciono con mi pensamiento sobre lo que usted piensa sobre mí. Es decir, mi pensamiento se fundamenta en una ilusión, en una percepción sensible. ¿Y por qué los estados estarían interesados en enseñar a pensar a la población de esta manera que lo aleja al sujeto tanto de la realidad social, de la realidad del otro, como de su propia realidad psíquica, puesto que todo aquello que nos llega a la conciencia, todo aquello que pensamos desde la razón, es ilusorio? A ver, ¿por qué? Porque todo aquel que se interesa por la realidad social o que se interesa por la realidad psíquica, que se interesa por conocerla, puede transformarla. Y eso no interesa a ningún Estado. Transformar la situación actual no le interesa a ningún Estado, puesto que esa situación es la que lo sostiene como sistema. La cura analítica permite al sujeto imaginar una vida fuera de la esfera de acción de la madre, fuera de la esfera de los modelos ideológicos del Estado, porque es la madre la que cuando le da al niño la teta le transmite en las proteínas de la leche
la ideología, los modelos ideológicos de los estados. Y después, cuando lo educa, también. La escritura es la manera de escapar a la doble sobredeterminación, la social del sistema, de los modelos ideológicos imperantes, y la sobredeterminación inconsciente del sujeto psíquico. Pero la escritura no es un proceso de elaboración de una lectura en el sentido de que nosotros leemos, elaboramos lectura y después escribimos, sino que es desde la escritura que podemos decir que el escritor elaboró esta o aquella lectura, que leyó a este o aquel autor. Podemos reconstruir las ausencias, lo que no leyó, los supuestos, pero es desde el escrito. La lectura poética es otro modo de lectura. Es la lectura que realizan los poetas cuando se considera la poesía como instrumento de conocimiento. Por ejemplo, Octavio Paz ha trabajado mucho este aspecto de la poesía como instrumento de conocimiento, en el sentido de que nos podemos preguntar, del mismo modo que se preguntó Freud, cómo hicieron los poetas, qué instrumento de lectura utilizaron los poetas que pudieron llegar antes de las ciencias, antes del psicoanálisis, antes que estuviese descrito el concepto de inconsciente, el método de interpretación-construcción o la técnica de asociación libre en transferencia. ¿Cómo hicieron los poetas para llegar a ese saber inconsciente acerca de la humanidad? Hicieron una lectura poética con la poesía como instrumento de conocimiento. La poesía no son versitos, es una manera fuerte de estar en el mundo. Freud era científico, utilizó el método científico y produjo una nueva ciencia en el campo de las ciencias, pero siempre recurrió a los poetas cuando quería investigar o saber más acerca de algo que todavía su estudio no le había permitido llegar a ello. Por ejemplo, acerca de la feminidad, acerca de la mujer. Freud siempre recurre a los poetas y su gran poeta, su poeta que siempre llevará consigo es Goethe. Si la lectura científica produce una restricción del imaginario universal, puesto que va a trabajar con los conceptos científicos, con la teoría científica dentro de los límites del campo científico y no puede salirse de ahí, porque si no se transformaría en ideología o en dogma, la lectura poética va a permitir trabajar con el imaginario universal. Es decir, la poesía permite unir cualquier palabra con cualquier palabra, trabaja con el imaginario universal del lenguaje, de la poesía. Por eso decimos que en el psicoanálisis la escucha ha de ser poética, porque el soñante o el paciente que viene a psicoanalizarse puede combinar cualquier palabra con cualquier palabra dentro de ese campo de la escucha poética. Sin embargo, observamos que el paciente, el soñante, no combina cualquier palabra con cualquier palabra, sino que combina unas palabras con otras y hay frases que nunca pronuncia porque le dan asco, porque le dan miedo, porque le dan envidia, porque le dan celos, etc. Si cuando la ciencia va produciendo el dogma, porque trabaja con ese imaginario restringido, el imaginario propio de esa ciencia, si por casualidad la poesía toca esa ciencia, la iluminará con el imaginario universal de la poesía. Poesía y psicoanálisis, o psicoanálisis y poesía, son psicoanálisis. Muchas gracias por tu atención. Hasta aquí
la clase de hoy sobre la lectura como producción. En la próxima clase estudiaremos la escritura base material de las ciencias. Les esperamos.